Muy buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a El Ágora. Es un gusto para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, estar nuevamente con ustedes hoy jueves 1 de octubre del año 2015. El tiempo vuela y tantas cosas que han pasado en nuestra Guatemala. Por supuesto, una de las más discutidas han sido las revelaciones que ha hecho Salvador Estuardo González, alias ECO, en lo que respecta al tema de la mafia de extorsionistas de la línea, y vemos cómo finalmente parece ser que tienen atrapados sin duda a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Algo que es interesante y es importante, pero más importante, apreciables televidentes, es entender el por qué llegan al gobierno ese tipo de personajes. ¿Para qué? Para que los podamos ir evitando en el futuro. Eso implica que nosotros, los mandantes, tenemos que repensar ese mandato que le hemos dado a nuestros mandatarios y, sobre todo, controlar a los actuales que están modificando las leyes. Vean lo que ha pasado en los últimos días en el Congreso de la República. Mejor les hubiéramos pagado a los diputados porque se fueran a rascar la panza a la playa a que estuvieran legislando. ¿Qué han hecho estos señores en los últimos días? Aprobar más préstamos, endeudarlo a usted, porque es usted quien lo va a pagar. Y no solo eso, han pasado los cambios nefastos a la ley electoral y de partidos políticos, que definitivamente no dejaremos de llamar, más aún si la Corte de Constitucionalidad, cuando llegue a los magistrados, la aprueba, con más razón la vamos a llamar la legislación electorera y de pandillas politiqueras, porque en lugar de cambiar la raíz del problema, estas nefastas mal llamadas reformas, estos cambios perversos, nos van a hacer que estemos peor de como estamos. Y vamos a ver aquí en El Ágora, nosotros hablamos, como ustedes saben, no solo, como dirían, hoy voy a ser bastante chapina, a calzón quitado, sino que hablamos con los pelos de la burra en la mano. Y para hablar precisamente de estos cambios nefastos a la LEP y explicar por qué son nefastos, hemos invitado al director ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, Diego Marroquín, para que de alguna manera podamos plantearles los peores cambios que promueven los diputados que pretenden cambiar la ley electoral y de partidos políticos. Démosle la bienvenida a Diego Marroquín. Diego, buenas noches. Bienvenido al Ágora. Buenas noches, Marta Yolanda, Jorge, buenas noches, televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú ya escuchaste cómo me he referido a estos cambios a la ley. Nefastos y perversos. Ahora, Diego, contamos contigo para que le expliques a nuestros televidentes por qué son nefastos y perversos. Adelante, que las cámaras son todas tuyas. Totalmente, muchas gracias. Para empezar, yo quisiera comentarles a nuestros televidentes un pequeño antecedentes o historia de por qué estamos hoy en día con estas reformas. Es importante mencionar que a partir de las manifestaciones de abril de este año, la ciudadanía despertó y empezó a exigir ciertos cambios importantes. Uno de ellos, o quizá el más importante, era la reforma a la ley electoral. Derivado de este malestar ciudadano, se crea una comisión extraordinaria en el Congreso donde los diputados invitan a sociedad civil y a cualquier otra entidad que quisiera a grupos de presión aportar a estas reformas que dieran sus insumos. En total fueron 96 organizaciones que participaron. Agregado a esto, paralelamente, el Tribunal Supremo Electoral hizo sus propias reformas, las cuales desde nuestro punto de vista eran propuestas, ¿no? Sus propias propuestas de reforma, de las cuales desde nuestro punto de vista no eran tan malas, o mejor dicho, eran mejores que las que están actualmente en el Congreso. Menos peores porque eran pésimas. Ahí sí vamos a discutir. Algunas, porque mucho de lo que pretenden cambiar son propuestas que hicieron los magistrados del Tribunal Electoral. El gran problema es cuando se junta
propuesta del Tribunal Supremo Electoral y la de esta mesa extraordinaria. Esta mesa extraordinaria llega la propuesta a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Y de ahí ya sabemos cómo son nuestros diputados, en especial esta legislatura. Hicieron un monstruo Frankenstein con una propuesta de acá, otra propuesta de acá, y al final tenemos estas nefastas reformas a la ley electoral. Pero hay algo muy importante, Diego, y que sí se debe de señalar. La base de estas nefastas reformas son las propuestas de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque no hay que lavarles la cara a los magistrados. Los magistrados que se prestaron de simple puente para pasar las propuestas del grupo de presión de la plataforma autonombrados, ellos representantes de los mandantes y de los manifestantes, los de la tal plataforma de reforma bla 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 del Estado, que nadie los ha elegido absolutamente para nada. Entonces no hay que tratar de lavarles, en mi opinión, no sé tú qué pensás, Jorge, pero no hay que tratar de lavarles la cara a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La verdad es de que, si lo vemos así fría y desapasionadamente, la mayor parte de las propuestas que están en la actual reforma son muy similares, por no decir lo mismo, que presentó los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Tendrán algunos cambiecitos y todo, pero en el fondo es buena parte de la propuesta de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Aunque es importante mencionar que la plataforma de la USAC, como se le conoció, era una tercera entidad que proponía los cambios, que al final se presentó Tribunal Supremo, plataforma y esta mesa extraordinaria, y la comisión hizo este relajo que ahorita vamos a conocer. A ver, conozcamos. Para empezar, el Movimiento Cívico Nacional ha sido muy claro desde que se cocinó este pastel, por decirlo así, en el Congreso. El 14 de julio de este año fuimos a manifestar frente al Congreso con nuestro eslogan: el que hace la ley hace la trampa. Y eso es lo que nos quieren hacer los diputados con esta reforma, nos quieren hacer trampa. Ellos quieren pretender que están haciendo una reforma cuando realmente no cambia lo importante del sistema electoral. ¿Cuáles son los 3 puntos más importantes? Primero, un fortalecimiento de verdad al Tribunal Supremo Electoral. Vemos cómo el partido líder, a pesar de que tenía prohibición de seguir haciendo campaña anticipada, lo siguió haciendo hasta la primera vuelta electoral. Segundo, democratización de los partidos políticos. Eso se ha perdido en Guatemala. Una de las propuestas que habían era votar en voto secreto a los candidatos que me representarían de forma departamental y municipal en el partido. Y por último, no generar más corrupción dentro de los partidos, fiscalizar más esto. Esas eran las expectativas de los grupos de presión que se presentaron con sus propuestas. ¿Cuáles son las propuestas, Diego? Para empezar, transfugismo, que es un tema que le molesta a muchos guatemaltecos. Ya estamos cansados de ver cómo hay diputados que han estado hasta 5 o 6 partidos en esta legislatura. No contemos más para allá. El transfugismo se prohíbe en esta reforma durante los primeros 3 años de la legislatura, y en el 4º se genera la oportunidad para que cualquiera se cambie de partido. Es decir, yo puedo cambiarme en el último año al partido que yo quiera, buscar mi reelección. Aunque sabemos que el transfugismo en realidad no genera los cambios que una reforma política de verdad necesitaría. Vemos cómo nos tratan de decir: ¿saben qué? Regulamos el transfugismo, pero a nadie le dicen lo del 4º año. Otro tema muy importante: los espacios en medios de publicidad. Actualmente nuestra ley electoral habla de 2 partes del financiamiento, y esto es muy importante que lo sepamos. El primero es la parte previa a las elecciones y la segunda es la post. En esta reforma se busca modificar ambas partes. En la parte previa, que es lo nefasto, es que se le garantiza el acceso a medios a todos los partidos políticos, a todos. Una violación al derecho de propiedad. Así es. Y segundo, si yo, por ejemplo, soy una persona, hablemos de un tema muy controversial como el aborto, y menciono este tema porque es importante. Si yo soy una persona que está en contra del aborto, ¿por qué con mi dinero que yo pago en mis impuestos, el tribunal le va a dar dinero a una persona, a un partido, perdón, para que contrate pauta y esté a favor del aborto? O al revés. O al revés, precisamente. O la pena de muerte, o la pena de muchísimas muerte, cosas más. Exacto. Y el segundo, que también es muy peligroso, es en el tema postelecciones. Hoy en día se da $2 a cada partido por el voto que recibieron. Una de las enmiendas en tercera lectura de la última que pasaron de esta reforma es que se eleva a $10.
Tenemos que hacer una breve pausa, Diego, pero regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en El Ágora. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Destino 2016. Elecciones presidenciales. Tendrán información muy variada, muy completa en esta cobertura, que les recordamos es un despliegue muy interesante a nivel tecnológico en Guatemala, utilizando diversos sistemas para conocer lo que está pasando en cada departamento de nuestra república. 30 horas de transmisión ininterrumpida, arrancando el sábado a la 1 de la tarde. Estamos en un momento histórico en nuestro país y a la antesala de las elecciones generales. Y terminando el domingo a las 2 de la mañana. Señores, hemos llegado al final de esta cobertura en la noche electoral, cuando ya son las 2 de la mañana del día 7 de septiembre. Los mejores periodistas y presentadores. Con los números que ya vimos, es probable que sí hagan la diferencia esos municipios o esas aldeas. Lo estamos todo haciendo de una manera no ya pacífica, sino súper pacífica y relajada. En uno de los sets más grandes, ubicados en el centro de cómputos del Tribunal Supremo Electoral. Cobertura extensa que le ofrece hoy Canal Antigua. 80 invitados especiales, entrevistas con personalidades. Los medios de comunicación son otro actor fundamental. Porque ustedes son los especialistas en las áreas. Nuestro acompañamiento a Guatemala. 60 corresponsales en el interior. En Quiché nos trasladamos con mi compañero Kevin Rodríguez. Adelante. Eric Rodas nos espera ya en Suchitepeque. Nos vamos inicialmente para allá. Muchísimas gracias a todos los corresponsales. Un gran equipo de producción hizo posible que usted estuviera bien informado. Y ya estamos listos para la segunda vuelta. Estaremos presentes nuevamente con un gran montaje para acompañarlo hasta descubrir quién será el próximo presidente de los guatemaltecos. Destino 2016. Elecciones presidenciales. Acompáñenos y sigamos haciendo historia juntos. Lea esta semana en Contrapoder. ¿Se defiende o se arrepiente? Todos los dilemas legales en torno a la declaración de Salvador González Eco, el hombre que delató al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Así nació su fortuna. Los hermanos Soria Samayoa formaron en menos de una década un portentoso grupo constructor que acapara la obra pública. Esta es la historia de cómo lo lograron. Presidente, ¿usted qué hará? Jimmy Morales, de cara a 6 imágenes que retratan los problemas más crudos del país. De un hilo, el usufructo conocido para la terminal de contenedores en la portuaria Quetzal depende del presidente. Anula o confirma. Crayones y violencia. Niños de 10 y 11 años retratan el drama diario de vivir en las zonas más violentas del país. Contrapoder Rosa, en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Una historia de sobrevivencia y también las guías para prevenir. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y hoy estamos conversando con el director ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, Diego Marroquín, sobre los cambios, no lo que se quiso hacer o lo que se pudo hacer o lo que los mandantes exigíamos que se hicieran, lo que se hizo en el Congreso de la República.
lo que pasó y literalmente pasó. Porque discusión, por favor, rapidito, entre más rápido lo pasemos para que llegue lo más pronto posible a la Corte de Constitucionalidad, que ese es al final parece ser el objetivo de los congresistas, mejor. ¿Y qué es lo que van a pasar? Todavía me sorprende que hay gente que dice cambios a la LEP, cambios a la LEP, que aprueben los cambios a la LEP. Pero, ¿qué cambios? ¿Sabe usted qué cambios? Vaya, ya Diego nos empezó a comentar algunos en el segmento anterior y en este esperamos poder plantear cuáles son esos otros cambios nefastos. De entrada, los $2 que ahorita ya les pagan de nuestros impuestos por voto a los políticos va a subir a $10, dijiste, Diego, $10. Luego de lo que pretenden que les paguemos, no solo los dueños de medios de comunicación, nosotros, los tributarios, ustedes, de su bolsillo, que les paguemos las campañas publicitarias. ¿Qué talito? Esas canciones que detestamos, que nos tienen hasta acá, ese montón de piedras pintadas, los postes tapizados, vallas por toda Guatemala. En las próximas elecciones van a salir de nuestro bolsillo, ni siquiera del bolsillo de los politiqueros que quieren llegar al ejercicio del poder. ¿Y eso le parece a usted mucho? Espérese a lo que nos debe todavía Diego en lo que respecta a este tema. Jorge. Yo lo que veo en estas propuestas es de que al final realmente, y como muchas cosas aquí en Guatemala y muchas cosas que hace el Congreso, ven un problema y entonces en lugar de resolver el problema encuentran cómo darle una vueltecita para, según ellos, arreglar el problema, pero no están yendo a la raíz, sino que simplemente están cambiando una rama por otra en lugar de ir a arreglar el problema que está en la raíz, ¿verdad? Y eso lo veo que es lo que están intentando, según ellos, hacer con esto. Por ejemplo, el tema del transfugismo. El transfugismo no sería problema si hubiese elección directa, pero a eso que es realmente lo que estaba pidiendo la gente, que de poder uno decidir por quién ir a votar para diputado, por ejemplo, eso ni siquiera lo mencionaron en estas reformas, ¿verdad? Y con eso arreglas el problema del transfugismo, porque el problema del transfugismo ahorita es que votás por un partido, no votás por las personas, o sea, sí, por una lista de personas que representa al partido. Al final realmente uno para votando por el partido, no por las personas. Entonces, en lugar de ir a resolver la raíz del problema, que en este caso, por ejemplo, sería que haya una votación directa por diputados, que yo pueda decir por quién voy a votar, no, entonces se van por las ramas de disque resolverlo, aunque como ya mencionaste, pues igual de todos modos tampoco le entraron a ese tema, pero igual es en el tema del financiamiento. Dicen, no, es que hay financiamiento corrupto, hay financiamiento del crimen organizado, entonces lo que hay que hacer es mejor que lo paguen los tributarios, ¿verdad? En lugar de resolver el problema de por qué a la gente corrupta le interesa financiar a políticos para ir a obtener más dinero de corrupción, ¿verdad? Así es. Otro tema muy preocupante es el famoso tema de cuotas, o lo que conocemos como cuotas. Esto es básicamente, como dice Jorge, como continúan los listados para promover las candidaturas de diputados, en el listado tiene que ir un hombre ladino, una mujer indígena, un hombre indígena, una mujer ladina, hacer ese como escalafón de personas según su etnia. Entonces nosotros consideramos primero que eso no resuelve absolutamente nada. Es decir, el verdadero liderazgo político se debe ganar por talento y por capacidad, no por pertenecer a una etnia específica. Y esto o un sexo específico. O un sexo específico. Y acá el problema es que se busca eliminar el racismo, porque ese es el argumento de las cuotas como tal, con una medida totalmente racista también, porque clasifica a las etnias y al género guatemalteco, cuando lo que importa es que todos somos guatemaltecos, no si yo soy una persona de X etnia. Otro tema muy importante que se mencionó, porque es un clamor popular, es el famoso voto nulo. ¿Qué significa el voto nulo? Prácticamente esta reforma lo que dice es, si el 50% de candidatos a presidentes gana el voto nulo con el 50%, se repitan las elecciones. Y el clamor popular era, sin importar el porcentaje, que se repitan las elecciones. Entonces, es como darle un dulce a una persona, pero el dulce está totalmente... Solo leíste el papelito, no llevaba dulce adentro. Exacto. Y ese es un clamor que la gente está muy en contra.
antes de que continúes, quiero que regresemos al tema de las cuotas. Primero que todo, es correcto. Esos supuestas intentos de igualación de oportunidades realmente es una medida racista. Y el racismo, es muy interesante, esto lo dijo Ayn Rand, es la expresión más primitiva del colectivismo. Y es aberrante, además de eso, porque nadie se está ganando por méritos los puestos. Pero lo más interesante es que ni siquiera va a funcionar para el objetivo que dice que quieren los grupos de presión. Porque lo único que van a lograr con tales cuotas es facilitar el clientelismo, escucha, el clientelismo y el nepotismo en las tales listas que no eliminan los de estos cambios nefastos. Va a ser mucho más fácil para el cacique del partido decidir, basta, bueno, ok, yo voy primero, luego va mi esposa, no puede mi esposa, voy a poner a mi cuñada, mira vos, has sido hasta hoy mi chofer, pero a partir de ahora te voy a subir el salario porque te voy a poner de candidato a diputado. A ver, ¿qué decís? Que tu mamá era cachiquelba. Buenísimo, ok, ya lo cumplimos. ¿Y tú? Ok, fulanita, sí, va, que se venga, va. Y aquí ya saben, el que les dio el chance soy yo. A mí me van a responder. Y eso, por favor, es puro sentido común. No se necesita ni siquiera haber estudiado lógica para entenderlo. Pero otro punto, Diego, porque nos quedan muy pocos minutos, que quiero que abordes. No me importa la excusa que hayan puesto los señores. Una de las mayores exigencias de los mandantes es que se reduciera al mínimo posible el número de diputados. Habían manejado números de 80 diputados, por así decir, la mitad de lo actual. Pero no solo no reducen el número de diputados, sino que lo aumentan usando las excusas de las minorías y bla, 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 lo aumentan a 160 diputados. Todavía se recetan 2 curules más de gente que no llega a hacer absolutamente nada, pero eso sí, las vamos a tener que mantener nosotros los tributarios. ¿Correcto? Sí, y eso es muy importante lo que mencionas, porque es no escuchar a la población. La gente dice, ¿cómo vamos a tener 2 diputados más con una legislatura tan ineficiente? Aunque sabemos que con esta legislatura es mejor que no hagan leyes, porque las que hacen realmente son muy malas. Y para un dato interesante, acaban de aprobar el 3er decreto en este año. Es decir, ¿cómo justifican el presupuesto de legislativo es aproximadamente 700 millones? Pues a mí me encanta, yo les hubiera pagado porque no hubieran hecho ni uno solo, Diego. 700 millones al año es el presupuesto que tienen para ser tan ineficientes, 1, y 2, lo poco eficientes que son, generan leyes muy, muy malas. Entonces, bueno, primero, no escuchan. Primero no es el tema de hoy, pero tendría que tenerse claro que el legislativo no debe ser una fábrica de hacer leyes. Totalmente de acuerdo. Es un tremendo error que haya quienes lo vean y peor aún, que pretendan evaluar al Congreso a partir de la cantidad de decretos que emite. Es tremendo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, como dije al inicio. Pero bajo ningún punto de vista podemos tener 160 diputados cuando no hacen bien su trabajo, independientemente del número de decretos o no. Y no son necesarios. Y no son necesarios. No son necesarios. Porque el criterio que tienen para escoger estos 160, como dijo Marta Yolanda, es el tema de mayor representación de minorías, que ya existe hoy en día y que eso no ha garantizado que existe una representatividad entre el ciudadano y su representante, que es el diputado. Cuando se recupere esto, si es que algún día se recupera en Guatemala, que debe recuperarse, podemos empezar a hablar de otros números, pero mientras tanto es inaudito tener 160 diputados que no representan a los ciudadanos. Bueno, estamos ya terminando el programa, Diego, y sé que nos quedaron algunas cosas. 10 segundos, ¿qué se nos quedó? El Tribunal Supremo contratará la pauta a un 20% del precio del valor comercial en época de campaña. Entonces acá vemos no solo la obligación que tenemos nosotros, los que pagamos impuestos, de financiar, sino como el TCE paga el 20% del valor real de esa publicidad a las entidades. Primero que todo, van a robar a los propietarios de los medios y lo van a pagar, porque ese es un robo.
y lo van a pagar con nuestro dinero, con el suyo, porque alguien tendrá que pagar esa publicidad y esa publicidad, según la nueva ley, la vamos a pagar nosotros, los tributarios. Pero bueno, Diego, tenemos que terminar ya. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Sin duda se habrán dado cuenta, así como tú y los televidentes, que es un tema que nos parece muy importante y que esperamos que despierte a los indignados que andan por el momento tomando su tiempo, porque no hay que perder un solo segundo en el proceso de cambios que necesitamos. Necesitamos cambios, pero esos deben de ser radicales, no más de lo mismo, que es lo que pretenden hoy con estos cambios a la ley. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el Ágora. Ha sido para nosotros un gusto. Cuídense muchísimo y por favor, sean felices.